La situación este fin de semana en el Gran Premio de México sin dudas ha cambiado a cómo llegaba al Gran Premio de Estados Unidos dentro de lo que pasa con el equipo McLaren, ya que las famosas y ridículas y tontas papayas rules han vuelto a cambiar dentro de la escudería Woking. Vamos a estar detallando qué fue lo que dijo Andrea Stella, cuál es el objetivo de McLaren, también hablar de la preocupación de Red Bull y de lo que está pasando en Alpine con el piloto argentino. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te pierdes de nada, que vamos a estar a full en vivo previo a la cual y un par de horitas antes vamos a estar, así que activa esa campanita si no te perdés, como dijimos, de nada, y estamos por ahí con toda la última información. Y ahora sí, ya nos metemos de lleno con la situación del equipo McLaren. Como dije, las papayas rules han vuelto a cambiar, y si bien tienen un único objetivo en este momento, que es frenar a Max Verstappen, McLaren lo ha confirmado por parte de su director, que ha advertido que empezarán de cero para estas últimas 5 carreras del año, con esa misión fundamental de lograr el título de pilotos. Oscar Piastri ha confirmado que lo que pasó de cara al Gran Premio de Estados Unidos, donde las consecuencias menores que había recibido tras lo que había pasado en Singapur, era que justamente Oscar Piastri iba a tener prioridad en clasificación a la hora de él poder elegir el momento en el cual salir a clasificar. Bueno, esta prioridad, estas consecuencias menores, ha confirmado Piastri que ya no tienen validez dentro del equipo McLaren debido a lo que pasó en la sprint de Austin. Así es, ya que, bueno, lo habían responsabilizado Norris por lo que había pasado en justamente Singapur, donde había un pequeño contacto que no terminó perjudicando a ninguno de los dos pilotos. Fue una maniobra, como ya le dijimos en su momento, un lance de carrera de Lando Norris, típico de un circuito callejero. Había dejado el hueco abierto justamente Piastri, lo aprovechó Norris, y por eso, por las quejas de justamente Oscar Piastri y después lo que había pasado en su momento en Monza, recibió esta prioridad. Pero tras lo sucedido en Austin, donde se terminó interpretando prácticamente que el accidente de la sprint fue en mayor parte culpa de Oscar Piastri, porque él quiso hacer el lacito por detrás de Norris y causa todo el accidente. Prácticamente dejaron sin validez estas consecuencias menores que había tenido. Lo que hizo McLaren es que termina indirectamente dándole justamente la culpa a Oscar Piastri. También hay que tener en cuenta que Zak Brown había culpado a Hülkenberg, después se retractó. Así que bueno, según lo que habla Andrea Stella, ya han pasado página porque quieren y porque deben enfocarse en el campeonato de justamente pilotos, porque Verstappen está a 40 puntos de Piastri, mientras que los dos pilotos de McLaren están separados por 14. Y estos motivos también vienen después de que el RB21 sigue encontrando rendimiento, sigue recortando la diferencia que tenían. Bueno, aún así el campeonato está lejos de decirse, restan 5 grandes premios. A ver, ¿han iniciado complicados los McLaren en el Gran Premio de México? Sí. Oscar Piastri confirmó que no tuvo una vuelta limpia. Lo estuvimos incluso analizando en su momento en la telemetría. Oscar Piastri en su vuelta comete un error en las S cuando venía a un poquito más de una décima de diferencia con Lando Norris. Comete un error en la salida de las S y eso le termina complicando esa vuelta, que queda con una gran diferencia comparado con Norris de más de 4 décimas, y bueno, que queda fuera del top 10. Así que veremos el tema de cómo va a estar de cara a la clasificación. Un Piastri que no está tan cómodo como estaba a principio de año. Yo creo que la presión le está afectando. También el hecho de que Lando Norris se lo ve más cómodo, y todo lo que se está hablando, ¿no? De Verstappen, de Piastri, de la diferencia de si llega Verstappen, de si se mantiene justamente Piastri en el liderato, y poco que se habla de Lando Norris. Eso creo que está jugando un poquito a favor a un Norris que va como el de los tres, el que más perfil bajo tiene, ¿no? Así que veremos ya. En cuanto a esto, habló Andrea Stella un poquito. Lo que dijo el director fue que, como siempre, revisaron las cosas, equipo y pilotos, de una forma muy abierta y muy constructiva. Pensamos que el mejor enfoque de cara al futuro era empezar con la hoja en blanco y centrarnos en la única dirección en la que queremos centrarnos, asegurarnos de que el campeonato de pilotos sea papaya. Todo lo demás es menos importante, y hay alguien que llega con un gran impulso. Nuestra misión es frenar ese impulso y devolverlo al lado papaya. Bueno, la realidad es que han hecho todo lo posible para mantener ese impulso del equipo Red Bull, y veremos de cara a lo que se viene este fin de semana, que si bien en ritmo de carrera se lo ve fuerte el equipo McLaren, en velocidad una vuelta da la sensación de que se puede llegar a meter por ahí el equipo Mercedes, por ahí Ferrari. Así que sin duda vamos a estar ante una clasificación muy importante. Recordemos que Oscar Piastri el año pasado quedó eliminado en Quali 1 en este circuito, no inició de la mejor manera el día viernes. Hay límites de pista, tenés que ir muy justo. Los coches, bueno, sabemos que están muy inestables en este circuito.
Y bueno, el tema del tráfico puede ser clave también, así que a tener en cuenta. Hablando de la gran preocupación de justamente el equipo McLaren, es Red Bull, que también está preocupado tras lo que pasó el viernes en México, ya que Max teme que el Red Bull esté en desventaja tras las sesiones del viernes. Recordemos que se ausentó de la práctica libre 1, mientras que lo reemplazó Arvin Lindland. Llegó la práctica libre 2, Verstappen se subió al coche y encabezó la segunda sesión por 1,1 décimas de ventaja sobre Charles Leclerc, superando a sus rivales por el título por 251 milésimas a Norris y 840 a Piastri, que como dijimos cometió un error en su vuelta. Pero la preocupación es más en cuanto al tema de lo que pasó con las tandas largas, no tanto con la velocidad de una vuelta. Lo que dijo Verstappen es que el simulacro de clasificación con los blandos fue bueno, pero el resto, todo lo demás, estuvo bastante mal. La tanda corta con medios no fue genial y el problema son las tandas largas, donde parece que tenemos muchas dificultades. Así que eso, por supuesto, es una gran preocupación de cara a la carrera. No tiene agarre, que es como conducir sobre hielo, es lo que dijo Max. Todavía no lo sabe, el balance ni siquiera estaba mal, simplemente no había agarre, ese es el mayor problema. Igual no fue el único equipo que tuvo problemas con el agarre, varios sufrieron con esto, por ahí más o menos. Pero creo que de cara al día sábado es algo más positivo. ¿Por qué? Porque, a ver, si bien Verstappen no está cómodo, la realidad es que seguramente de cara al día de hoy mejore. ¿Por qué? Porque recordemos que de todos los pilotos que estuvieron este fin de semana en el Gran Premio México en el día viernes, el único que llevó piezas nuevas fue Verstappen. Red Bull, recordemos que trajo una pieza nueva en el suelo y eso obviamente el hecho de haberse perdido la práctica libre 1 no es lo ideal. E ingresó de lleno en la práctica libre 2 donde estuvieron trabajando con el Flowbiz y obviamente esa optimización, esa recopilación de información y optimización va a llegar yo creo mucho mejor parado de cara al día sábado donde hoy tiene la práctica libre 3 para seguir afinando esto. Y en cuanto a las amenazas de Red Bull, de Verstappen, yo creo que la máxima amenaza este fin de semana no son los pilotos de McLaren. Da la sensación de que están un poquito complicados, que obviamente sabemos la diferencia que hay en cuanto al tema de ritmo, que está muy parejo el McLaren con el Red Bull, pero yo creo que se va a meter George Russell en esa lucha. Y me decís, George Russell terminó sexto a medio segundo de Verstappen. Bueno, Russell venía para igualar el tiempo de Verstappen en la práctica libre 2, pero cometió un error en la entrada al Foro Sol donde perdió medio segundo. En la telemetría estaba clarísimo, Russell venía muy parejo con Verstappen, incluso por un momento marcando un ritmo mejor. Y bueno, cometió un error así que yo creo que Russell puede ser una amenaza. Sabemos la pica que hay entre estos dos y el tema de lo que puede llegar a pasar si Russell clasifica cerca de Verstappen en esa largada del día domingo. Hablando por último del equipo Alpine, Colapinto disfrutó de un buen viernes, fue lo que dijo el piloto argentino, mientras que Gasly reveló que sufrió la peor sesión del año en el circuito Hermanos Rodríguez. Recordemos que Franco terminó medio segundo por delante de sus dos compañeros en las dos prácticas, medio segundo por delante de Aaron en la práctica libre 1, medio segundo por delante de Gasly en la práctica libre 2, que personalmente se sintió bastante más cómodo, bastante fuerte con las tandas largas, que recordemos las tandas largas es por ahí el fuerte del piloto argentino, como se vio en Austin, un gran ritmo. Pero que también trabajó muy bien con poco combustible, que obviamente hay cosas para mejorar y ritmo por encontrar, pero que el coche todavía tiene un margen de mejora. Tuvieron muchas dificultades con los pianos, es por ahí lo que le está costando. Recordemos que el A525, los circuitos bacheados, en los pianos es donde más le cuesta, en la zona que más le cuesta en ese circuito. Como venía rebotando el Alpine de Franco, se nota en las heces, ¿no? Ahí realmente le cuesta muchísimo al coche y es una parte muy complicada. Veremos, sin duda ante una buena posibilidad. Ha iniciado, yo creo, muy fuerte. También el hecho de tener la práctica libre 1 comparado con Gasly fue algo mucho más positivo y eso le permitió ya estar más cerca de arranque. Mientras que por su parte Gasly no tuvo palabras alentadoras, ya que dijo que fue la peor sesión del año, que no puede frenar, no puede girar, está derrapando por todos lados, así que van a tener que revisar bien el coche. Y le preguntaron si la ausencia del primer entrenamiento pudo haber afectado y él dice que no cree, que el coche se sintió completamente diferente a como se sintió en cualquier otra carrera durante todo el año. Que hay que entender qué es lo que pasa. Gali está hablando de que podría haber algún problema con el A525, que realmente, bueno, de entrada se lo vio muy complicado al piloto francés. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.